Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Procesos. Mayormente de eso se va a tratar esta parte de el Sefer Yehoshua. Creo que así vamos a estar hablando, vamos a continuar con el resumen de este libro tan espectacular que nos enseña y nos revela la voluntad del Padre para nuestras vidas. La imagen, se podría decir, de las cosas futuras reveladas por lo que vivió este varón de Elohai llamado Yehoshua ben Nun. Y aquellos que no han visto la primera parte o la introducción de este libro, les pido que la escuchen, que la vean y van a entender tal vez un poco mejor de el relato por el cual estamos en este momento. Y en esa parte hablamos un poco de que el significado de Yehoshua ben Nun era, o se podría decir, ¿verdad? O el significado de varias maneras que apuntan a un solo fin. Se podría decir hijo perpetuo, o el hijo de la perpetuidad, o el hijo de eterno. Y que todo esto relata y revela lo que nosotros conocemos como las analogías y las sombras que relataban el propósito de lo perfecto que iba a ser revelado en los tiempos postreros. Y eso es bien clave que lo entiendan, porque de esto se va a tratar también esta parte. Esta parte se va a tratar de argumentar, en mi caso personal, de explicar un tema sobre el cual muchos ya conocemos, muchos ya entendemos, pero todavía creo yo que tal vez hay algunas lagunas en algunas personas, y me gustaría aclararlo por medio de esta parashá. Lo iba a hacer de una manera aparte, pero creo que era mejor incluirlo porque es parte del proceso que pasó Yehoshua y que nosotros nos podemos reflejar en él. En la parashá anterior estuvimos hablando nosotros de si el Eterno es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas palabras de fortaleza que, en mi opinión personal, conforme a lo que he estudiado de este libro, era algo que realmente necesitaba escuchar Yehoshua, no solamente porque estaba en una crisis emocional o de emuná, no, sino como una afirmación luego ya de ese proceso que estaba pasando de sentirse sin aquel hombre que fue el que lo instruyó en todas las áreas, llamado Moshe. Estuvimos viendo que dentro de todo ese proceso, Yehoshua comenzó a tomar decisiones, comenzó a tener también voluntad propia y comenzó a entender el propósito por el cual él estaba haciendo las cosas, y que el propósito por todo aquello no era personal, no era ni tan siquiera de pueblo específicamente, sino era con el propósito de alcanzar a toda la humanidad y que las demás naciones temieran al Todopoderoso, aprendieran a temerle y conocieran que su brazo es poderoso. Aquí en esta ocasión vamos a estar hablando de algo bien interesante, de los procesos por los cuales comienza a pasar Yehoshua, y en el desarrollo van a ver algo que nos identifica, que nos identifica a nosotros
en nuestro proceso de nuestra vida personal. Pero primero, vamos a hablar de algo que aparece en Yehoshua, capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13. Dice de la siguiente manera en hebreo y luego lo traducimos al español. Dice, Wayehe behiot Yehoshua beyerijo wayisa enaim waya'at wehine ish omet. Bien interesante ponerlo. Wahine ish omet lanekdo waharbu shalofa beyado wayilech Yehoshua elai vayomer lo hainu ata im lesareinu. O sea, dijo en español, vamos a traducirlo, y cuando Yehoshua se acercó a Jericó, alzó sus ojos y vio, y he aquí un varón parado a su frente con un instrumento, es la palabra un poco más correcta, en mi opinión, instrumento, la traducción tradicional es una espada, también se puede traducir como una espada, un cuchillo, con un instrumento desnudo o al descubierto, algo que Yehoshua vio en su mano y caminando. Yehoshua vio eso. Yehoshua está de momento cerca de Jericó y de momento ve a ese varón. Y dice que Yehoshua le dijo a él, ven aquí, ¿tú estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Parece que la misión a la cual Yehoshua iba a ir era a destruir a Jericó. Y obviamente, dentro de sus capacidades, dentro de su experiencia, pues sabe que también el enemigo puede enviar espías, sabe que el enemigo también puede enviar personas, que era la manera natural para ver cuál era la estrategia, si realmente ese pueblo se estaba ya preparando para una guerra o se estaba preparando para enviar embajadores para llevar una propuesta de pacto, entre otras cosas. De eso se encargaban los espías o aquellas personas que se introducían dentro del pueblo enemigo. Y Josué ve a esta persona que sabe, a este varón, según lo que relata la escritura, sabe que no es parte de lo que él ve, ¿sabe? Está diciendo, esto es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Este parece, o lo más seguro no es del pueblo de Israel. Y le pregunta, le dice, ¿tú eres de los de nosotros o estás en contra de nosotros? Aquí vamos a explicar varios mitos que hay sobre este tema, que está relacionado a la mayoría de todos los temas de los relatos de donde aparece uno de los siervos del Eterno, uno de los profetas, presentándose delante de algo divino o algo espiritual, o de un malaj, y dentro de la tradición, se podría decir, después de que pasaron muchos años de los Sheliahim, de los apóstoles, para poder resumirlo, dentro del proceso de la distorsión de todas las interpretaciones y de toda la mezcolanza que se vino a surgir en muchos tiempos, hubo una tradición donde empezaron a muchas personas a deducir y a concluir y a decir y a creer hasta el día de hoy que cada una de estas revelaciones de los malajim
mensajero, de aquellos que se le presentaron a los profetas, a Moshe, a Yehoshua en este caso, entre otros, muchos dicen, o es el Eterno, y otros dicen, no es el Eterno, porque el Eterno nadie lo puede ver, sino que era su Hijo, revelándosele a ellos. O sea, era el Mesías que, aunque no había venido manifestado en la tierra, se le manifestaba a los profetas y a los siervos del Eterno, y por medio de ese Mesías o de ese Hijo, el Eterno le hablaba a esos profetas y le daba su mensaje, como en este caso se lo dijo este Malach a Yehoshua. Esa es la versión en la cual la mayoría de los que creemos en el Mesías Yeshua o hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, sea que la hayamos creído, o sea que no la hayamos creído. Yo creo que casi todos hemos escuchado esa versión, y aún inclusive muchos hasta el día de hoy, creyentes en el Mesías Yeshua, reconociendo que o la mayoría, no todo, ¿verdad? O la mayoría de todas las versiones e interpretaciones que se nos dijeron desde pequeño y que hasta el día de hoy las estuvimos creyendo, en ese aspecto a veces no lo hemos revisado como hemos revisado otras cosas a la profundidad, y nos hemos dado cuenta de que aquellas cosas no eran necesariamente correctas. En este caso a veces la hemos pasado por alto y hemos seguido deduciendo que ese que se le presentó a Moshe, que se le presentó a Yehoshua, que se le presentó después más adelante a los profetas o a los siervos, era Yeshua. Y en mi caso personal voy a tratar expresando este resumen de esta porción de Yehoshua desde el capítulo 5, verso 1 a el capítulo 7, verso 25. Voy a empezar hablando o argumentando de que esto no es así, de que ese que se le presentó a Yehoshua no era Yehoshua, o sea, no era Yeshua, el Hijo del Todopoderoso. ¿Qué entonces podemos nosotros traer para decir que no es? Los que dicen que es porque dicen que Yehoshua se presenta también como el Malach de Elohai, como el mensajero de Elohim. Y no necesariamente porque Yehoshua se presente como el Malach de Elohai significa que este era Yehoshua o Yeshua. Porque vemos muchos relatos dentro de los mensajes que se le dan a los profetas y a los siervos dentro de las visiones, que muchos malach se le presentan a ellos con una identidad específica que sabemos que no es Yehoshua, como en el caso de Gabriel, como en el caso de Mijael o de Miguel. Aquí, bien interesante, en mi opinión personal, traerlo porque ese es uno de los propósitos de los cuales hago el mensaje o de lo que hago estos videos, para así como nuestro Padre Celestial ha instruido mi vida, me ha enseñado en muchas áreas, muchos temas de los que me ha impulsado a indagar, compartir eso para que de la misma manera las personas que escuchen también indaguen, analicen y puedan tener un concepto mucho más puro, mucho más claro de la emuná que tienen y no sean confundidos por diversas enseñanzas que nos llevan a la verdad. Vamos a leer un poco sobre este tema, ¿verdad? De los argumentos de lo que aparece en este relato. En este relato se aparece un hombre que Yehoshua le dice: ¿tú eres de los de nosotros o estás en contra de nosotros? Este varón, como se le presenta
es un mensajero, le dice quién es él. Le dice, no, sino que yo he sido enviado como un príncipe de... Por aquí creo que está puesto. Sar Sabá Yuhel Wahel. O sea, como un príncipe del ejército del Todopoderoso. Así se le presenta este hombre al cual Yehoshua vio. Ahora, ¿cuál es la asignación de nosotros? Vamos a ver realmente si hay otro. Por eso yo digo que es súper importante, no solamente porque sea yo el que lo haya hecho, tal vez pueden buscar otra persona que también haya hecho algo similar, que usted entienda que le pueda ayudar a entender y estudiar y a comprender mejor el estudio de la Escritura. Yo he hecho 3 partes ya de instrumentos para estudiar la Escritura. Importante porque una de las cosas que se enseña ahí es que cuando uno quiera saber sobre un tema específico y hay una palabra específica y quiere saber realmente cuál es la aplicación correcta que le debería dar a ese texto conforme al contexto, va a buscar los temas parecidos, relacionados, idénticos a ese tema y va a ver realmente qué palabra, esta palabra similar o igual, se le da en otros versos. Y nosotros encontramos que hay revelaciones que se le dan a otros siervos del Eterno y se le presenta un malaj también llamado como príncipe del pueblo de Israel. Leamos lo que dice Daniel capítulo 10, verso 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto es cuando Daniel se separa por 21 días buscando la contestación de sus preguntas. Pero he aquí Miguel o Mijael, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte, está siempre de parte, o es el enviado para ayudar al pueblo de Israel, o a tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente entonces, pero en aquel tiempo será libertado tú, todos los que te hallen, y todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael, como príncipe, y sus malajim luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto es lo que parece como relato representándose a otro malaj o representándose a un malaj que lo identifican como el Sar Sebaot de los hijos o del pueblo de Yahweh. Entonces, ¿qué podemos deducir nosotros de quién entonces, lo más seguro, pudo haber sido este varón que se presentó parado frente a Yehoshua? Otro argumento de los cuales traemos para entender y para explicar que no era Yeshua es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatado de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. O sea, aquí está diciendo que Yeshua fue destinado desde antes de la fundación del mundo para un propósito,
pero que no había sido manifestado durante todo ese proceso hasta los tiempos postreros por amor a nosotros. O sea que aquí hay que entender que entonces este que se manifestó a Yehoshua no pudo haber sido el Mesías. Y para culminar, creo que es un verso, un texto que en mi opinión es fulminante, de los que no hay manera de contradecir o de especularlo o de buscarle alguna falla, porque literalmente lo dice. Y es Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, porque Yahuwah les habló en otro tiempo, por muchas veces y de muchas maneras, a vuestros padres y a los profetas. ¿De quién se está refiriendo de los padres y los profetas? Moshe, Abraham, Isaac, Jacob, aquellos que no han visto las parashá. Hay una parashá que es Wayelech, creo que es, que dice, o Wayelech, que es y miró, si no me equivoco, es cuando Abraham está en la carpa, de momento se van, presentan esos tres malaj, esos tres mensajeros, y ahí explicamos también algo que tiene que estar relacionado a este tema. Pero aquí dice que a esos padres, Abraham, Isaac, Jacob, a Noé, a Moshe, a Yehoshua, a los demás, a Jeremías, a Yeshaya, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, Enoch, Eliseo, todas esas personas, dice que el Eterno le habló a ellos en otro tiempo y muchas veces, de muchas maneras. O sea, esas maneras pues por medio de un malaj, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de la revelación de la Escritura, le habló a ellos. Porque esa es la manera que el Eterno dice que Él le habla al hombre. Dice, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que está haciendo una diferencia que en los tiempos pasados no le hablaba a ellos por medio de su Hijo, sino que le hablaba muchas veces, pero de unas maneras. Pero ahora nos habla a nosotros por medio de su Hijo. Dice, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el universo. ¿Cómo nosotros podemos entender la relación? Porque acuérdense que todo esto está relatado a lo que son los procesos. Procesos aplicados primero a la vida de Yehoshua. Y vemos que Yehoshua pasó por procesos bien similares a los que pasó Moshe. Moshe fue llamado, Yehoshua fue llamado. A Moshe se le dijo, yo estaré contigo, yo no te voy a dejar. Tú serás un Elohim, o serás un rey, o serás un caudillo que vas a sacar a tu pueblo. No tengas miedo del faraón. A Yehoshua le dice, no tengas miedo de ellos, como estuve con Moshe, estoy contigo. O sea, visión de quién. Comenzando, visión de quién. De Moshe, ¿en dónde? En una zarza. Y muchas personas piensan, pues, que ahí dice literalmente que Yahuwah, el Eterno, fue el que se le presentó a Moshe y le habló desde la zarza. Pero si nosotros leemos los relatos más adelante, nos da a entender que eso es lo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, que el Eterno tiene un lenguaje que le da a los profetas, que los profetas mencionan al Todopoderoso como si tuviese manos, como si tuviese boca, como si tuviese oído, como si fuéramos nosotros, pero no necesariamente es que es así de manera literal. Mira lo que dice en Hechos capítulo 7, versos 30 y 31. Esto es este hombre valiente hablándole a todos esos líderes, hablándole de realmente el propósito del Todopoderoso. Dice, y aquel mismo Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te nombró a ti como príncipe y juez? A ese mismo lo envió Elohim como príncipe y redentor, o sea, como Elohim, que es una palabra también que se utiliza para ello,
Dice, ¿por medio de quién? Del mensajero que se le apareció en el arbusto. Ok, mira qué interesante. Si vemos en Hechos, dice que fue el Eterno el que se le apareció. Pero aquí dice que el Eterno se le apareció, sí, pero ¿por medio de quién? De un malaj, de un mensajero. Dice, por medio de ese mensajero lo envió. O sea, ese mensajero que se le apareció a Moshe es el que pelea por el pueblo de Israel. El mismo que aparece conforme a los relatos y las conexiones de la Escritura, el mismo que se aparece que dice que estuvo peleando por el cuerpo de Moshe, es el mismo que utiliza palabras para darnos claves de la relación que hay entre la misma revelación. Si leemos lo que le dice este malaj a Yehoshua, cuando Yehoshua le dice, ¿quién tú eres? Él le dice, yo soy enviado como un príncipe dentro del pueblo de los hijos de, como mensajero del ejército de Yehoshua. También le dice Yehoshua, cuando escucha eso, se paraliza, porque está entendiendo la revelación que más adelante se le va, o cuando sigue a la revelación va a entender quién realmente fue el que se le reveló, porque él entonces ¿qué hace? Dice que le da honor, o sea, se postra como de manera de reverencia, no para darle adoración y servicio, como de manera de reverencia ante la visión y la revelación que se le está mostrando, y le dice, oye, mi Señor, porque véndase que este malaj se está presentando en representación del Todopoderoso, tiene que tener reverencia ante él. Dice, oye, mi Adonai, como que, dime, ¿qué quieres que haga? ¿O qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Estoy parafaseando la reacción de Yehoshua. Y este malaj le dice, quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pisando es Kadosh. Mira lo que dice Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 5, Éxodo o Shemot capítulo 3, verso 5. El malaj que se la presentó a Moshe le dice, no te acerques más, quítate la sandalia de los pies, que el lugar donde estás parado es tierra santa, es tierra Kadosh. Conforme a estos argumentos que dice Todopoderoso, en medio de todas sus palabras, relatando, enseñándole al pueblo cómo es que se le revela al hombre. Inclusive, si nosotros leemos, como lo dice en la Reina Valera, o como lo dice aquí, literalmente dice que ese malaj se le presentó a Moshe, y Moshe dice que viendo la visión se acercó para ver qué era eso. De manera que el Eterno se le revela al hombre. Dice que cuando se acercó escuchó una voz, y esa voz fue lo que le empezó a decir o dar instrucciones, pero esa voz era el malaj en representación del Eterno. Y ese malaj no era Yeshua el Mesías, porque vimos que en Hebreos dice que la manera en que el Eterno se les reveló a esos profetas fue de muchas maneras a ellos, pero en este tiempo se le está revelando a todos nosotros por medio de su Hijo, porque su Hijo, aunque había sido destinado desde la fundación del mundo, se manifestó no en los tiempos primeros, sino en los tiempos postreros. Tiempos postreros. Por eso es que en una ocasión, literalmente, Yeshua lo dice. Todos los temas que nosotros queramos estudiar y analizar, Yeshua lo aclara y lo dice literalmente para que no haya, ni como dicen acá en Puerto Rico, ni un lápice de duda. Yeshua dijo en una ocasión, porque
ustedes son bienaventurados porque no saben cuántos profetas hubiesen querido ver este día o estar en este día y no lo vieron. A los profetas se les reveló lo que venía, se les reveló lo que iba a pasar, pero no lo vieron. A los Sheliahim y los que vivieron en el tiempo que Yeshua se manifestó, lo vieron. Los de antes no lo vieron. Los de después que Yeshua resucita tampoco lo vieron. A los que se le envió después, por eso es que en una ocasión creo que dice bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Y estos son procesos de los cuales Moshe pasó y Yehoshua también pasó. ¿Y qué nos enseña esto? Que Yehoshua está pasando por el mismo proceso de capacitación, pero ahora de manera personal e individual, por lo mismo que pasó Moshe. Y nos enseña que nosotros también vamos a estar pasando por el mismo proceso, proceso de llamado, proceso de revelación, proceso de capacitación y otros procesos que vamos a estar hablando ahora. Capítulo 6, verso 5 dice de la siguiente manera: que Sham Ahem et kol hashofar yar'u o yar'u kol ha'am teru'a gadola. Y esto es bien interesante, conforme a el Yom Teruah. ¿Por qué? Porque esto que dice aquí dice, creo que por eso también lo traje porque lo vi propicio, lo vi como algo apropiado para traerlo en este tiempo donde estamos pronto a entrar en esa conmemoración, o ese Sijarón, como dice literalmente en hebreo, Sijarón Teruah. Y dice, cuando ustedes escuchen la voz del shofar, la voz del shofar, esto es, te voy a decir, como gritar o proclamar, mayormente gritar. Cuando escuchan, gritará todo el pueblo, no teruah, grande, de gadol, gadolá. O sea, que esto significa grito, pareciera que está hablando de lo mismo, pero esto mayormente está hablando de es como de un sonido. Escuchen el sonido del shofar. Vamos a ponerlo mejor aquí para un sonido del shofar. Todo el pueblo gritará o hará una proclamación, una exclamación grande. Y dice, cuando el pueblo lo escuche el shofar, ellos van a gritar fuerte o van a hacer esa proclamación fuerte y los muros de Jericó van a caer. Y es bien interesante porque nosotros, mi rol de educación, de instrucción, creo que cuando yo empecé a comenzar a entender que la Torá era una instrucción que capacita al hombre para una función específica, y por eso aquel que está capacitándose en esa instrucción para una función específica se le llama Kadosh, una persona separada para una función específica, y esa función específica
ha sido llamada, ¿verdad? O ha sido impuesta por el Todopoderoso, que nos llama a que nos capacitemos y nos instruyamos para hacer una función, como en el caso de Yahushua, y para que en el proceso de esa función que estemos haciendo, si estamos obedeciendo y cumpliendo y tomando actitudes, acciones, todas conforme a la capacitación que se nos está dando, nos va a ir bien. Y no solamente nos va a ir bien en esta vida, sino en la venidera. ¿Por qué? Porque aquel que nos capacitó, que nos llamó, que nos instruyó, también dice que conforme a esa buena voluntad, a esa obediencia, nos va a galardonar con ¿qué? Con la herencia juntamente que le ha dado su Hijo, y nosotros nos vamos a hacer, o nos va a hacer partícipe de esa herencia, porque el Eterno es justo y es galardonador y galardona a quien lo busca, y es galardonador de aquellos que se acercan a Él. O sea, que aquí también nos enseña que esto que muchos dicen como que este es el día, John el día, muchos le llaman así, este es el día de las trompetas o el día del shofar. Pero si vemos aquí nos está hablando que es el que truá o teruá es shofar. Está hablando de que truá es una exclamación, es un grito. Por eso cuando lo buscamos en hebreo dice grito, júbilo, alarma, advertencia, una proclamación de algo. Eso es lo que significa truá. Truá, obviamente, dentro de este día de la exclamación, pues lo exclamamos con nuestros labios y con shofares, en manera de como si nuestro espíritu estuviese hablando, ¿verdad? Nuestro rúa, porque eso es lo que estamos soltando, porque rúa es viento, nuestro soplo está saliendo de nuestro corazón, una exclamación de que, de alarma, de que ¿qué? De alarma de qué. ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es la noticia? La proclamación, la exclamación que estamos dando. Conforme al contexto, ¿qué? Dos cosas. Principio del mes, y juicio venidero. Eso es lo que esté, en mi opinión, una de las cosas que, o las dos principales que están hablando, diciendo, este es el principio del mes en donde viene el rey a traer un juicio, se acerca Yom Kippur, que es el día de la cobertura, donde viene el juicio, y aquellos que están avisados y entienden los tiempos, y entienden y escuchan el sonido y el grito, van a entender, y esto les va a cubrir, o sea, Yeshua los va a cubrir del juicio. Por eso es que dice, no hay condenación para aquellos que están en el Mesías Yeshua, pero los que no, les vendrá como ladrón en la noche y les sorprenderá el juicio y les será tarde. ¿Por qué? Porque así como Yeshua les reclamó muchas ocasiones al pueblo de Israel, y también los profetas al pueblo de Israel, le dice, este pueblo sabe distinguir entre cuándo va a llover, cuándo va a hacer sol, pero los tiempos del Eterno no lo saben discernir. Por eso dice, velad en todo tiempo, para que el día no te coja como sorpresa. ¿Por qué? Para que puedan entender. Por eso es que es interesante profundizar en estas cosas y entender que es un solo mensaje. Cuando Shaul dice, ya ustedes no son goim, no son gentiles, ahora renueven el conocimiento de su mente. ¿Para qué? Para que aprendan a discernir
cuál es la perfecta voluntad del Eterno, para que aprendan a discernir y a conocer estas cosas, para que el día no les sorprenda. Por eso en una ocasión Shaul le habla a unas personas en Tesalonicenses, si no me equivoco, y le dice: ustedes no tienen necesidad de que yo les hable porque ustedes conocen bien el tiempo y los sazones de la venida de nuestro Adón, el Mesías Yeshua. Porque conocen los tiempos. Aquellos que dicen: no, eso es para el pueblo de Israel, esas fiestas son de los judíos, eso no es para nosotros, nosotros ya somos libres, estamos bajo una gracia, eso es para los que están bajo la ley, entre otras cosas. Vemos que otra vez y de otra manera y otros argumentos que nos invita a no solamente a pensar, sino a reflexionar para capacitarnos en la verdadera palabra de vida. Nos invita a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y a renovar nuestra mente para poder entender los tiempos. Por eso una de las cosas que se le llama a estas festividades, estos moedim, se les llaman Mikra Kodesh. Y esto es ensayos santos. ¿Y qué es un ensayo? Alguien que se va perfeccionando y ejercitándose en una función. ¿Hasta qué? Hasta llegar a dominar eso. Y ese es el llamado, que por medio de estas convocaciones el Eterno nos va capacitando en el proceso, nos va capacitando, nos va amordando, nos va afinando el oído, nos va enseñando a salir de lo que a Él no le agrada, a abrazar lo que a Él le agrada, a tener una relación más personal o más pegada o con mejor revelación a lo que Él nos está enseñando y revelando. ¿Para qué? Para poder ejecutar la función que se nos ha encomendado de una manera más excelente, como dice Shaul, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, nos va puliendo, ensayando ¿en qué? En sus ensayos santos. Por eso es uno de los propósitos por los cuales Él nos los da. Porque en estos ensayos santos es donde Él se le revela al pueblo, porque estas Mikra Kodesh, que también se le llama convocaciones, cuando Él convoca a su pueblo y lo examina y lo amorda, lo va puliendo, sacando lo torcido, enderezándolo, para que esta persona cada vez pueda sentirse como aquel que ensaya, aquella persona que ensaya para algo, o aquel que se ejercita en algo, como Shaul dice, se ejercita y corre toda su vida, la dedica ¿a qué? Para una función, para un fin de que de ganar en los tiempos modernos, ganar una medalla, ganar fama, ganar esto, lo otro, pero ¿qué? Pero era el ensayo. A mí nunca se me olvida, una ocasión yo estuve viendo un documental de una persona que se le llama la persona más o el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y en este documental empezaron a entrevistar a los compañeros de él, a hablarles a los compañeros que opinaran sobre lo que pensaban de este jugador que jugaba en el equipo y era considerado el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Cómo era su vida, si era humilde, si no era humilde, si realmente él mismo se la creía de que era el mejor y se daba sus privilegios dentro del equipo. Y sabes que hay personas que porque se creen que son los jefes, pues ellos no tienen que hacer nada, sino que lo hagan los demás, yo soy el que mando. En este caso, la persona que es el mejor del mundo, tal vez tiene el privilegio de llegar tarde, tal vez tiene el privilegio de ausentarse cuando desee, porque en fin de cuentas lo que necesitamos es que él en el juego real haga lo que sabe hacer y nos gane el título, como estaban acostumbrados. Y me acuerdo de que uno de los, o la mayoría de ellos dijeron, es
específicamente uno, que acababa de llegar al equipo y que era una estrella en otro equipo, como se le llama, un buen jugador en otro equipo. Dijo, a mí me sorprendió muchísimo porque cuando yo llegué a este equipo, yo me imaginé a este jugador, obviamente, con los zumos trepados, un jugador que tal vez hacía lo que quería, pero me sorprendió de que este jugador, cada vez que yo llegaba a las prácticas, a las 6, 7 de la mañana, hacía ya 2 horas que él estaba aquí. Era el primero y el último que se iba de las prácticas. Y si yo creo que tal vez eso es una de las cosas que lo ha hecho a él ser el mejor en su capacidad como baloncelista. Y a mí me sorprendió eso porque una de las cosas que tal vez uno piensa también es lo mismo. Pero el ver que esta persona era el mejor, pero a veces pensamos, oye, pero ¿por qué esta persona es así, tan como Moshe, Yehoshua, los profetas, el mismo Yeshua? Pero cuando vemos su vida y vemos lo que pasaba, Yeshua pasaba toda una noche meditando y orando, hablando con su Padre, capacitándose. Un Yeshua aquí que busca siempre la revelación del Todopoderoso. Vemos un Moshe que dice, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. A pesar de todo lo que hacían, sabían y entendían que lo que ellos eran porque el Eterno se los había dado. Y es bien interesante porque todas estas cosas que el Eterno dio, las dio con un propósito, para nuestro beneficio, no para maldecirnos. La Escritura enseña bien clara que maldito es aquel que no sigue las palabras de esta Torah. Y bienaventurado es aquel que sigue las palabras de esta Torah. No para ser salvo, sino para cumplir la función de aquel que nos llamó, para capacitarnos y representemos su carácter de la manera que Él desea. Por eso es, renueva tu mente y aprende a discernir, para que no disciernan ni interprete las cosas como los gentiles están acostumbrados a interpretarlas. De que veían al Mesías, Yeshua, en todas las revelaciones divinas. De que creían que todo esto es para los judíos y no es para nosotros. Aquí nos enseña esto. Otra de las cosas que nos revela, que es bien interesante, y es bien importante porque aquí dice vida. Vamos a ponerlo por aquí. Vida, para que no se confunda. Vida. Aquí dice la Jeheya Yehoshua. Esto está en el capítulo 6, verso 25. Y es hablando de lo que Yehoshua hizo con Rahab. Vamos a hablar lo más limitado de Rahab porque voy a hacer un video súper específicamente sobre Rahab, pero aquí es bien interesante porque literalmente dice, y Yehoshua salvó a Rahab y a su familia. Pero literalmente aquí dice, y Yehoshua le dio vida a Rahab. Yehoshua le dio vida a Rahab, representando a quién? Una analogía, no es que era Yeshua, a una analogía de lo que Yeshua iba a hacer con todo aquel goim o gentil que fuera como Rahab y representando la emuná de Rahab, que accionara y demostrara con sus hechos su fe. Por eso Yeshua le dice a todo aquello, o Yeshua el Mesías, cuando le daba, hacía milagros, cada uno de ellos le decía, vete, tu emuná te ha salvado, tu emuná te ha dado vida, ¿se acuerdan? Representando a las tribus perdidas o las tribus dispersadas, este hijo, cuando regresa a la casa, el padre le dice al hijo mayor, acuérdense que mi hijo estaba muerto
pero hoy ha tenido otra vez vida. Hoy ha regresado a mí. Hoy ha vuelto a vivir. Y por último, dice, Vayomer Yehoshua el Yehoshua kum lach lama ze ata nifal al paneja. Esto dice, y le dijo Yehoshua a Yehoshua, levántate. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú caído? O delante de mí, o tu rostro, en la paneja. ¿Por qué está tu rostro caído? Recuérdense que estos son procesos. Yehoshua fue llamado, fue fortalecido, fue puesto en gracia delante del pueblo. El pueblo lo vio, ven lo que está pasando, llegan a Jericó, gritan el sonido de la truá, se caen los muros, llegan por la emuná de Rahab, fue salvada su casa y toda su familia y todo lo que ella tenía. Y Yehoshua está viendo todo eso. De momento, ¿qué pasa? Que dentro de uno de su pueblo, llamado Acán, de la tribu de Judá, toma algo anatema, llegan, después tratan de ir a este pueblo, a esta ciudad de Jai, pierden, y Yehoshua se cae de rostro, porque ¿qué pasa por la mente de Yehoshua? Padre, me dijiste que nadie me iba a poder hacer frente, me dijiste que tú nos vas a destruir y los vas a caer a todos vencidos delante de mí, que así como estuviste con Moshe, vas a estar conmigo. ¿Qué pasó aquí? Y Yehoshua lo que hace es que se postra y busca dirección del Padre, y el Padre le dice, ¿qué tú haces? ¿Te acuerdas lo que una ocasión Moshe hizo? Moshe está con todo el pueblo, ve que vienen los Mizraim, llega un momento donde Moshe dice, aquí fue, y se postra. Y el Eterno le dice, ¿qué tú haces? Levántate y dile al pueblo que marche. Aquí, levántate, tú has caído. Si tú no fuiste, examínate, examina a tu pueblo, y tú que eres el líder, sácalo anatema dentro de tu pueblo para que puedas seguir hacia adelante. Y esta es la invitación dentro del proceso de nuestras vidas, que en el proceso de nuestras vidas tenemos que purificarnos y examinarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, aquellos que tienen la familia cerca y viven con ella, para que lo anatema no perjudique a otros. Y esto también aplica al cuerpo de Mashiach. Hay muchas personas que llegan al punto de, la salvación es individual, déjame a mí hacer lo que quiera. Y sí, pero si tú crees que eres pueblo del Todopoderoso, mi rol es que por tu negligencia el pueblo no se estanque. O sea, que si vas a estar dentro de esta comunidad, dentro de este grupo, dentro de este grupo de personas, de hermanos, todos tenemos que velar que dentro de esa comunidad no haya alguien teniendo o introduciendo algo anatema ahí. Igual es lo personal en nuestras vidas. Porque a veces cometemos ese error. De que porque es que en mi familia, es porque es que el hermano, yo lo quiero mucho. Y a veces no amonestamos al hermano, o no le enseñamos, o no le advertimos al hermano que viene a juicio por tal de quedar bien con ellos. Por eso en una ocasión David dijo, que un justo me golpee será un bálsamo para mí, porque no me herirá en la cabeza. Porque cuando un justo te golpea con el propósito de salvarte de una situación mayor. Cuando alguien te amonesta, que te ama, como dice también el proverbio,
que las fieles son las heridas del que ama, e inoportunos los besos del que te aborrece. O sea, el que te aborrece te besa, o el que no le importa te besa, te alaba, te dice que estás bien, utiliza la estrategia de Cora, todos estamos bien, todos somos K2, todos somos pueblo. El que te ama de verdad te ve, que sigues continuamente, no es que está como aquel que, rápido, y de momento llega el momento donde hasta no te lo puedes encontrar ni en los supermercados, porque rápido está mirando el carrito a ver si llevas algo que no es kadosh o que no es kosher. Si continuamente tú ves que la persona está pasando por una situación difícil, ayúdalo, acércate, dile que lo amas, dile que lo quieres, pero que por favor arregle su vida. Y eso son parte de las pruebas que en el proceso de nuestra vida Moshe pasó con el pueblo. Moshe en una ocasión tuvo que decir entre aquellos que hicieron el becerro o aquellos que estaban dispuestos a seguir al Todopoderoso. Y Josué aquí tuvo que decidir entre esta persona de la tribu de Judá o entre el pueblo que ya habían caído muchos por culpa de él y de aquellos que iban a seguir cayendo si él no sacaba lo anatema de entre su pueblo. Aquí mayormente es lo mismo de Hechos capítulo 3, verso 5, que es el mismo proceso que dice: quita el calzado de tus pies porque este lugar es Kadosh, lo mismo que se le dijo a Moshe. Capítulo 3, verso 5 del libro de Shemot o el libro de los Hechos. Así que, ¿qué podemos aprender en estos procesos? Que estos procesos los pasó Moshe, los pasó Yehoshua, los pasaron los otros siervos del Eterno, los vamos a pasar o le estamos pasando usted y yo. Desafíos personales con el Eterno, dentro de nuestra vida personal, con las personas que se nos acercan. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Levantarnos, dejar o no dejar que nuestro rostro se haya caído, levantarnos, seguir adelante, proclamando la buena nueva del Evangelio por encima de los procesos, de las circunstancias. Y por eso este día que vamos a estar conmemorando, como dice literalmente en la Torah, Ziharon Teruah, una conmemoración, un recordatorio en exclamación, estamos diciendo, comienza el séptimo mes, donde comienzan los libros a abrirse, comienzan a sonar los chofares, comienzan a venir los juicios. Alerta, levántate, levántate. Levántate y te iluminará el Mesías. Despierta, tú que duermes, que estás dentro de las costumbres de las naciones y de los pueblos adormecidos y empecinado en tu propio camino y en tu propio corazón. Es el tiempo de levantarse y proclamar la venida del Mesías. Estás a tiempo, ¿para qué? Para que estos juicios venideros no caigan, sino que venga la cobertura del Mesías, como en el caso de Rahab, y te dé vida, y te levante, y te guarde de la ira venidera. Shalom Ubrajá Lekolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, date.